Vida Nueva para el Mundo tiene el gusto de informarte que reabriremos nuestras puertas para recibirte de nuevo en casa. Ten la seguridad que nuestros auditorios están acondicionados bajo las regulaciones oficiales de nuestro gobierno. Vida Nueva para el Mundo. Bienvenidos sean todos a esta preciosa reunión. Vida Nueva para el Mundo les da la más cordial de las bienvenidas a este servicio virtual y les recordamos que ya nos estamos reuniendo presencialmente en nuestro auditorio de Vida Nueva en Tlalnepantla. Tenemos 3 servicios a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde, guardando todas las precauciones y las normas sanitarias que nos ha ordenado el gobierno y las autoridades. Y bueno, antes de iniciar con la alabanza, quiero compartirles este precioso pasaje en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, versículo 3, dice la Biblia que Jesús abrió su boca y les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en este momento quiero pedirte que inclines tu rostro, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que limpie nuestro corazón a través de la alabanza, de la adoración a Él y del precioso regalo de su santa palabra. Así que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos concedes el privilegio de reunirnos de esta forma con nuestros hermanos y para escuchar tu santa palabra. Pedimos que tú nos limpies, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y que prepares nuestros corazones para exaltarte, para glorificarte y bendecirte a través de la alabanza, y también disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pues ahora los dejo con el grupo de alabanza de Vida Nueva. Ellos nos van a dirigir en unos preciosos cantos que exaltan y glorifican el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos. Te invitamos a que te goces junto con nosotros en este tiempo de alabanza tan precioso. Nuestro Dios es fiel y su misericordia es para siempre, su verdad por todas las generaciones. Por eso le alabamos, por eso le bendecimos, por eso le damos gritos de júbilo y de victoria. Señor, tú eres fiel y tu misericordia es para siempre, Señor. Acompáñanos con tus palmas. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel, nuestro Dios es fiel. Es maravilloso, es hermoso. Dale la gloria a Él, dale la honra y la alabanza. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy.
tu nombre, Padre. Decláralo junto con nosotros. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, 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 Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dilo con nosotros. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel por siempre y siempre. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, 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 eres fiel. La palabra aleluya significa alabanzas al Señor. Cantad alabanza a Dios. Y por eso hemos venido a este lugar para exaltar su nombre, para declarar su belleza, para declarar su grandeza y su majestad, porque solamente Él es digno de ser exaltado, solamente Él es digno de ser adorado. Así que levanta tus manos desde donde tú te encuentras, levanta tus manos con nosotros y vamos a cantarle al Señor, vamos a derramar nuestro corazón delante de su presencia. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya.
adora al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón. Nos postramos ante ti, Señor. Nos arrodillamos delante de tu presencia. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Tu poderoso Dios. Aleluya. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Santo eres tú, declara la santidad de Dios. Santo eres tú, santo eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú. Digno eres tú, santo eres tú, santo eres tú, santo Señor, santo eres tú, amén, amén. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres precioso, Dios. Enamorarme de Cristo, enamorarme de Cristo, enamorarme de Cristo, enamorarme de Cristo fue la mejor decisión que pude hacer.
En sus brazos estoy seguro. En sus brazos estoy seguro. En sus brazos no me falta nada. En sus brazos estoy seguro. No hay otro lugar donde quiero estar. Dilo junto con nosotros: enamorarme de Cristo. Díselo a Él. Enamorarme de Cristo. Enamorarme de Cristo. Enamorarme de Cristo fue la mejor decisión que pude hacer. En sus brazos estoy seguro. En sus brazos estoy seguro. En sus brazos no me falta nada. En sus brazos estoy seguro. No hay otro lugar donde quiero estar. Dilo con nosotros una vez más: enamorarme de Cristo. Díselo a Él. Enamorarme de Cristo. Enamorarme de Cristo. Enamorarme de Cristo fue la mejor decisión que pude hacer. En sus brazos estoy seguro. En sus brazos estoy seguro. En sus brazos no me falta nada. En sus brazos estoy seguro. No hay otro lugar. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde quiero estar. Hola, ¿qué tal, hermanos? Es tiempo de pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Y para esto quiero leerle unos pasajes que están en la Biblia. Yo creo que usted conoce la historia de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, pero le quiero leer una porción que está en Juan. Esta historia es narrada a lo largo de los evangelios, pero me parece que tiene más detalle como la vemos en el evangelio de Juan. Dice, le estoy leyendo Juan 6 a partir del 5. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Después de esto, Jesús empieza a repartir los panes
y sobró mucho pan, sobró muchos peces después de que repartieron a partir de esto poquito que tenía el muchacho. Este muchacho dio sus 5 panes y sus 2 pececillos sin dudar. Yo creo que él sabía que no iban a alcanzar para sostener, para alimentar. Dice la Biblia que había 5,000 hombres. Esto significaba que había 5,000 familias. Y les dieron de comer con 5 panes y 2 peces. ¿Por qué? Porque un muchacho no reparó en dar sus 5 panes y sus 2 peces pensando que quizá era demasiado poco. No reparó en, oigan, esto es lo que tengo, esto es lo que doy, esto es con lo que puedo ayudar. Y cuando nosotros tenemos la misma condición en el corazón que tuvo este muchacho, Dios prospera, Dios multiplica, Dios reparte, Dios bendice. Cuando alguien tiene el corazón de este muchacho, la mayoría de los apóstoles incluso se preguntaron: oye, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Este muchacho no escatimó. Y tenemos que aprender esta lección. Cuando Dios pide algo de nosotros, no es porque necesite de nosotros, es porque nos quiere dar algo. Cuando Jesús se topa con la samaritana y le pide agua, no es porque él necesitara agua, era Jesús. Podía inventarse un popote de 3 metros para agarrar agua del pozo. Era porque la samaritana necesitaba del agua viva. Cuando Elías se topa con la viuda, era porque la viuda necesitaba alimento. Tenemos que aprender a tener el corazón de este muchacho, a dar, aunque parezca que no alcanza, aunque parezca que es poquito, pero yo doy y Dios bendice y Dios multiplica. Tal vez usted no lo sepa, pero Vida Nueva sostiene a más de 100 familias que se dedican de tiempo completo al ministerio, a la iglesia. Vida Nueva también reparte despensas que usted tiene a bien donar, ayudar. Vida Nueva sostiene misioneros en distintas partes del mundo gracias a eso poquito o mucho con lo que usted apoya, porque Dios de lo poquito hace mucho, porque Dios multiplica cuando la condición del corazón es la correcta. Así que vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú nos bendices, porque tú no escatimas en multiplicar lo que pareciera poco a veces, pero tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Tú nos sostienes, tú sostienes tu obra, tu ministerio. Señor, te agradecemos ese corazón generoso que tienes, que cuando nos pides no es porque necesites algo de nosotros, es porque necesitamos de ti, y el que siembra cosecha. Señor, te agradecemos, y con un corazón como el de este muchacho queremos darte lo poco o mucho que podamos, que tengamos para bendecir tu obra. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre poderoso oramos. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el auditorio Vida Nueva para el Mundo, con el cariño de siempre, con el gusto de siempre. Agradecemos a Dios que en su amor, en su misericordia, podamos estar estudiando la palabra de Dios, la carta a los Romanos, un estudio exegético donde creemos verdaderamente el Espíritu Santo sigue hablando a nuestro espíritu de su gracia, de su amor, de su bondad. Y estamos completamente seguros que el Espíritu Santo habla a cada uno de los estudiantes, de los oyentes, a través de su palabra. Y bien, pues vamos a comenzar este estudio. Les recuerdo que será desde el capítulo 4. Ahora en esta ocasión desde el verso 6, 7 y 8 son los pasajes que vamos a estudiar. Y le recomiendo que tenga usted ya muy cerca de usted la palabra de Dios, la Biblia, sus hojas para que siga haciendo anotaciones. Y vamos a dar lectura en estos pasajes en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículos 6 y 8. Con mucho gusto los voy a leer. Yo le invito a que usted me siga con su mirada o con su propia Biblia que tiene ahí en su mano. Dice la Biblia: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 9. Es pues
esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Esto es muy interesante. Yo le dije que usted estuviera pendiente desde el verso 6, 7 y 8. Acá estamos hablando de algo muy interesante. El Espíritu Santo pone en la pluma de Tercio, dictada por el apóstol Pablo, esta maravillosa iluminación a cada estudiante de la palabra de Dios. ¿Qué pues podemos hacer para liberarnos de la culpa? Recordamos en clases pasadas que el apóstol Pablo toma a dos ejemplos, a Abraham y al mismo David, hombres ilustres en la historia de Israel. Ambos pecadores, ambos merecedores del infierno, pero ocurrió un acontecimiento dado por el Señor para que estos alcanzaran esa justificación. ¿A qué me refiero? El Espíritu Santo nos enseña a través de esta carta que es a través de la fe. Ahora sí, si es tan amable, sígame en el versículo 6 donde la Biblia dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, y podemos remarcar de una manera interesante, sin obras. Versículo 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El rey David cometió pecados terribles: adulterio, homicidio, mentiras, y aún así experimentó esa alegría, ese gozo cuando dejó de negar la culpa. Admitió que había pecado. Además, en este pasaje nosotros también podemos ver que cuando nosotros reconocemos nuestra culpa ante Dios y le pedimos perdón al mismo Señor, nos desaferramos de nuestra culpa. Creemos que Dios ya nos ha perdonado. Hacer esto puede ser difícil cuando el pecado se ha arraigado en nuestra vida por muchos años, cuando es muy grave o cuando se involucra a otros. Este pasaje que vamos a estudiar a continuación nos enseña la maravillosa o el maravilloso poder del Espíritu Santo hablando al corazón del rey David, y veremos dos pasajes impresionantes que el Espíritu Santo puso en el salmista a escribir para bendición nuestra. Debemos de recordar que Jesús perdona todos nuestros pecados. En vista del alto precio que pagó el Señor Jesucristo en la cruz, muchas veces nos comportamos como arrogantes si nosotros pensamos que podría haber algún pecado que Dios no pudiera perdonar. Yo le invito a que en lo que le estoy enseñando, estamos aprendiendo este pasaje, usted abra su Biblia ahora, también en el Nuevo Testamento, solo que en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. ¿Sabe usted que aunque nuestra fe, por muy débil que sea, aunque tengamos sentimientos de culpa y nuestra conciencia, y aunque nuestra memoria nos atormente, porque eso es terrible, recordar muchas veces, cometí este pecado, el adulterio, la fornicación, planeé esto, planeé aquello, eso puede ser atormentante en la vida de una persona. Debiéramos entonces pues de recordar lo que el Espíritu Santo está plasmando en la palabra de Dios, que es el perdón de pecado. La palabra de Dios declara que todos los pecados que nosotros confesamos ante nuestro Dios son pecados perdonados. El clamor del corazón del rey David, el clamor también que se enseña en la carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, es maravilloso porque habla de una intimidad, cierto, de un reconocimiento, cierto también de muchas veces ese tormento que refleja el Salmo 51, tormento en la persona. Dice ahora pues, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, pudiéramos hasta subrayar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y esto es maravilloso, limpiarnos de toda maldad. Acá dice toda. A continuación en este estudio, Pablo presenta a David como un segundo ejemplo de la justicia mediante la fe.
citando el Salmo 32 y específicamente en el versículo 1 y 2. ¿Para qué? Para demostrar que su justicia, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, no se basó jamás en obras. El Señor no inculpará de pecado a la persona que pone su fe. Únicamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo que Cristo hizo en la cruz. Jamás un hombre perderá la salvación por algún desliz que tuvo en su vida. Esto es maravilloso. Entonces, pues, ¿el hombre tiene permiso para pecar de manera perseverante y continua? No. Lo maravilloso es que si alguno ha pecado y confiesa sus pecados delante del Señor, somos limpiados. Si es tan amable, regrese usted a Romanos capítulo 4, versículo 6. Y esto, a quien yo pudiera de alguna manera como poner título, la felicidad de ser perdonado, se convierte en un himno en el creyente, un himno en el que el creyente reconoce primeramente su pecado, cierto, pero más allá, que hay perdón en la sangre de Jesús. No hay alguna obra humana o algún ritual en el que nosotros podamos decir, con esto soy perdonado, con este ritual soy perdonado. Además, con esto, hablando en este tiempo, también alcanzo la justificación. No, amigo. Solamente hay perdón en la sangre de Jesús, en ese hombre santamente elegido, en ese hombre del que nos describe Romanos capítulo 3 versículo 25, que el mismo Padre Celestial puso para justificación de nuestros pecados, puso para ponerse en nuestro lugar, puso para recibir la ira de Dios, Jesucristo el Señor. Romanos capítulo 4 versículo 6, dice la Biblia: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios, dice la Biblia, atribuye justicia sin obras. David escribe en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Esto es maravilloso. David escribe en este precioso salmo, como en el otro que también vamos a estudiar, ese dolor, pero también el gozo. Dolor porque pecó contra Dios, gozo por el perdón de Dios. David escribe sobre la bienaventuranza del hombre, el hombre en general, principalmente y específicamente al cristiano. Una bienaventuranza. Esta palabra bienaventuranza se describe o se traduce al lenguaje actual español como satisfacción, felicidad. Y se atribuye a una fortuna también, es decir, David está diciendo, Dios te está dando la fortuna, Dios te está dando la dicha, Dios te está dando felicidad suprema. ¿En qué? Esto es maravilloso. El hombre es feliz cuando Dios le atribuye justicia sin obras. No necesito hacer nada, amado oyente, usted que me está escuchando, que me está viendo, yo no necesito, Dios mío, yo no necesito hacer méritos propios, una justicia propia para alcanzar el perdón del Señor Jesucristo. El cristiano a diario peca y alguno podrá decir, usted se puede estar justificando a diario y diciendo, somos hombres, estoy luchando con esto. Cierto, pero la perseverancia de los santos, la esperanza que ha sido derramada en el creyente, en el Hijo de Dios, en el discípulo, desea en lo más profundo de su corazón a diario hacer morir su carne. La palabra de Dios también nos va a enseñar algo impresionante acá. ¿Por qué un cristiano cae? ¿Por qué muchas veces hay un desliz en un creyente? En personas que en algún momento podemos decir, fulano de tal, mengano, un excelente hombre de Dios y ha caído. Y el corazón de muchos se muda en tristeza diciendo, él cometió ese pecado, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar conmigo? ¿Cierto? Ningún pecado de otra persona justifica su vida pecaminosa. Ninguna justicia propia de otro hombre tampoco le dará a usted la salvación y la justificación. Ninguna vida de santidad en otra persona le dará a usted la santidad. Cada uno va a recibir de manera como sembró, en la carne o en el espíritu. Estoy hablándole a cristianos.
Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, y específicamente en el versículo 2, que los cristianos debemos de tener puestos los ojos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe. Hoy se estila como si fuera una moda que si algún hombre, un hombre de Dios, un creyente, un consiervo, un hermano en la familia de la fe cae en pecado, gran número de personas se les va encima. Mientras que la palabra de Dios nos dice algo hermosísimo. Ustedes los espirituales, ustedes los que buscan de la presencia de Dios, si alguno de ustedes los sorprende en pecado, restáurenle. ¿Qué es la palabra restauración? La palabra restaurar es como coger una red para pescar y empezar a surcir, a coser de manera lenta, paciente. El cristiano, como forma parte de un cuerpo en Cristo Jesús, una familia en la fe, no se niega a sí mismo. Ninguna parte del cuerpo se niega a sí mismo. La cabeza, que es Cristo, tampoco se avergüenza de llamar hijo a quien tiene esperanza en la salvación en él. Así que, hermanos santos en la fe, qué maravilloso es ver ese himno tan hermoso y precioso cuando solamente se necesita reconocer que hemos pecado. Seguido de esto, que Dios otorga el perdón. Esto es maravilloso. Recordamos pues entonces que la palabra bienaventuranza, que es la palabra 3108 en su diccionario griego, se traduce como tal. Es una atribución de buena fortuna, es una bienaventuranza, una satisfacción y felicidad en el creyente. Vemos pues también que todo ello opera por la gracia de Dios. La siguiente palabra que nosotros vemos en este capítulo 4 es la palabra atribuye. Es hacer un inventario, es hacer una estimación, literalmente o figurado. Es concluir, contar, despreciar, valorar, imputar, presentar, tomar en cuenta, calcular. Hay muchísimas connotaciones o significados dentro de esta palabra, pero no quitemos los ojos espirituales de que la justicia es sin obras, que David también fue justificado por fe antes que Pablo continúe considerando a Abraham. Voy a leerle de la traducción viviente, nueva traducción viviente, en Romanos capítulo 4 versículo 6, como cita esta traducción. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Qué hermoso. Ahora vamos a leer, si es tan amable, en la versión 1960, los dos pasajes restantes de esta lección, porque vamos a ver la mano de Dios. ¿Alguno de ustedes, dice la palabra de Dios, ha pecado? Reconozcamos el pecado. Todos hemos pecado. Estoy hablándole a cristianos. No nos centremos jamás en una vida pasada, sino que miremos siempre hacia adelante. No me malinterprete este coloquio español en México que nosotros usamos. No nos volvamos baquetones, sino por el contrario, veamos la gracia de Dios, esa gracia maravillosa y hermosa en la que podemos seguir adelante. Es tan hermoso y precioso poder decir, sí, fracasé o caí en algún momento, pero el Espíritu Santo me ha levantado, sigo adelante. ¿Serviría acaso mencionar a santos hombres de Dios, predicadores de la palabra misma, que en algún momento cayeron en pecado y señalarlos? De ninguna manera, no es ni ético. ¿Serviría hacer una lista completa de hombres que durante algunas décadas han fracasado o han caído en algún pecado y señalarlos como un ejemplo? De ninguna manera. Centrémonos pues en el poder del Espíritu Santo que levanta al caído, que restaura el corazón herido, que levanta a aquella persona que en algún momento descuidó esa santificación y que ha resbalado, y que el Espíritu Santo lo levanta. Centrémonos en eso. Centrémonos en la cruz donde Jesucristo, Él mismo padeció los sufrimientos por el perdón de nuestros pecados. Porque la Biblia, recuerde, dice, la paga del pecado es la muerte. Alguno entonces podrá decir, bueno, te la pasas diciendo y podemos hacer, total, Dios te perdona. ¿Sabe? Si perseveramos, siguiendo adelante, como el apóstol Pablo invita, hasta llegar a la meta. Todos, amigo que me escucha, todos hermanos en la fe, de alguna manera
hemos caído, en la mentira, en la borrachera, en pornografía, en inmoralidad. No nos podemos atrever a señalar a nadie para poder decir, él ha pecado mucho más que yo. De ninguna manera. El pecado delante de Dios es pecado. Unos son más visibles, unos se exhiben, otros se manifiestan, pero tarde o temprano otros mismos serán manifestados. No se confíe. Al contrario, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque lo que se ha escrito en la palabra de Dios de hombres ilustres como Moisés, como David, como Pedro, que en algún momento resbalaron y cayeron, el poder de tu Espíritu Santo los levantó. Y eso habla a mi vida ¿de qué? De perseverar, de tener cuidado en mi vida. Ahora que tengo esa seguridad de la salvación, debo de insistir en ello, que tengo la oportunidad de seguir santificándome. Vamos a leer pues entonces Romanos capítulo 4, versículo 7 en adelante. Leo yo pues estos dos versículos y le voy a suplicar, si es tan amable, si usted busca el Salmo 32, y como le había yo comentado al principio, leeremos los dos primeros versículos. Entonces leemos Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Seguido de esto voy a leer el Salmo 32, verso 1 y 2. Vamos a compararlo, porque es Pablo quien toma del Salmo este pasaje. Dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 4 de la carta a los Romanos. La Escritura dice en el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor, dice la palabra de Dios, no inculpa de pecado. Ahora, si es tan amable, podemos seguir en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Dice la Escritura, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, extremadamente feliz se puede traducir el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto es maravilloso. Tal vez, escrita como experiencia personal, me refiero al Salmo 32, experiencia personal del perdón que David había recibido de su pecado. El Salmo 51, esto es maravilloso. El Salmo 51 expresa su confesión y el Salmo 32, el recuerdo de David. Voy a ir un poquito más despacio. El Salmo 51, que más adelante vamos a leer, expresa la confesión de pecado, es decir, David en el Salmo 51 está reconociendo su falta, está reconociendo su pecado. Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado. Pero en el Salmo 32 recuerda, qué bueno has sido, Señor. Qué dicha, qué felicidad, qué riqueza de gozo me has otorgado al darme perdón. Qué maravilloso es ahora ver que tu Espíritu Santo me muestra en lo más profundo de mi corazón que a través de tu perdón encuentro la felicidad. Y ahora nosotros podemos ver en el Salmo 51, le estoy yo adelantando, donde David recuerda y está diciendo, mientras callé, mientras estuve callado, me estaba amargando, estaba resentido, estaba también pensando en cosas de horror, pero cuando hablé, hubo liberación. Esta es una invitación al perdón de nuestros pecados, a reconocer nuestros pecados. Esta es una invitación a todo aquel que el Espíritu Santo le está hablando, diciendo, sabes, hay perdón en la sangre de Jesús. David había cometido un grave pecado, de acuerdo a lo que dice el segundo libro de Samuel en el capítulo 11. Pero ahora expresa el gozo de saberse perdonado y justificado por gracia, sin mérito alguno. Claro, hubo una cosecha. David empezó a abusar de la gracia. ¿Cómo es esto? Usted se preguntará. ¿Cómo alcanza entonces una persona a confiarse en su propia carne?
Muchos de nosotros como creyentes empezamos a confiarnos, a dejar de tener oración, comunión con el Señor. Ya no hay ese fuego, más bien ya no hay ese deseo en la mañana de pararse, decir: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias, Padre, porque nuevas y cada mañana son tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Muchos nos convertimos completamente en monótonos, rutinarios. Y esto se puede hacer una analogía, como lo cita el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Pablo está comparando la comunión con el Señor Jesucristo y el matrimonio. Al principio usted puede recordar, si es casado, muchas de las personas que conocieron a la novia, a la que ahora es la cónyuge, empezaron y querían salir con la muchacha y decir: cómo quisiera por lo menos tocarle su mano, caminar con ella en el jardín, caminar con ella en el parque, ir al cine, platicar y estar un rato a solas con ella, en el buen sentido, en santidad, y disfrutar de su amistad. Pero pasan los tiempos, pasan los días, llegó el matrimonio. Había un gozo, una alegría quizá extrema, y decir: qué maravilloso, qué hermoso, y que está contigo, estamos como en luna de miel. Y muchas personas pudieran decir: eso es al principio. Después que lo vas conociendo, bueno, pues se van viendo los errores, se van viendo los problemas, y vas a dejarlo de amar. Ya por costumbre, entonces quédate con él, porque el qué dirán no es así. Si nosotros leemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, donde el himno del amor, la descripción del amor, nos habla de que el amor no se acaba, dice la palabra de Dios. Claro, si nosotros lo mantenemos encendido. Claro, si nosotros lo mantenemos con leña, como si fuera una hoguera. Y el amor permanece. De esa manera también el apóstol Pablo está haciendo algo maravilloso, comparando la comunión con el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo, y el matrimonio. En ambos tiene que haber fidelidad. En ambos tiene que haber la entrega de uno al otro. Usted no se va a casar con una persona para ser feliz. Usted se casa con una persona para hacerla feliz, porque el amor nato, el amor de Dios, el amor que Dios ha depositado en su vida, habla de un amor sacrificial. Un amor que se entrega principalmente en los varones, que tipificamos al sacerdote, al pastor, al maestro, al Señor Jesucristo, que recibe la iglesia y que se niega. De esa manera el creyente continúa buscando a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y negándose a sí mismo. De tal manera que cuando el creyente empieza a crecer en la palabra de Dios, el Espíritu Santo le muestra sus errores, sus heridas y tantas otras cosas que el mismo Espíritu Santo va a sanar. El cristiano desea, anhela crecer, negarse a sí mismo. ¿Para qué? Para hacer feliz a su cónyuge. Y esa felicidad se convierte, la de su cónyuge, en su felicidad. Ese gozo en su cónyuge se refleja en su gozo. Y cuando se empieza a perder, que donde todo se vuelve monótono, rutinario, ya tenemos que hacer así, tenemos que hacerle asado, pues ya di el gasto, ya di el mercado, ya di la despensa. ¿Qué es lo que te hace falta? Alguno dirá. ¿Qué es lo que necesita usted? Ya le compré el mercado, ya le compré la despensa, usted todo tiene ya en su nevera, ya lo tiene todo. ¿Sabe qué es lo que le hace falta? Lo mismo que citó el Espíritu Santo en la carta de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis a las iglesias. Tienes muchas obras, tienes tantas cosas, tienes demasiado, eres excelente persona, no me falta nada en la nevera, no me falta tanto de esto, de aquello, lo otro, lo tengo, pero ¿sabes qué es lo que te ha faltado? El amor. A David le faltó y le empezó a faltar el amor por buscar a su Señor, el amor por buscar esa intimidad, de tal manera que empezó a conformarse y a lo que estaba haciendo, a sus logros, a sus éxitos, a la palomita que se puede tener de sus actividades. Y David comenzó a enfriarse, de tal manera que ya no oraba, pasaba tiempo en soledad. La Biblia describe en el segundo libro de Samuel, ese pecado donde vio a una mujer. Es un riesgo impresionante el internet. Le quiero decir, no me malentienda, el internet es útil, sirve para el trabajo, sirve para hacer actividades que nos benefician.
pero hay otras partes del internet que pueden perjudicar a usted, a su esposa, a su familia, a sus hijos. David quitó los ojos de Dios. David se enfocó más en otras actividades que no le daban algo beneficioso en su vida. ¿Qué sucedió? Que David cerca del mediodía se levanta y empieza a ver sobre su balcón, ensoberbecido seguramente, porque la Biblia también describe, antes de la caída viene la soberbia. Antes de que una persona ya esté a punto de resbalar, empieza a hincharse espiritualmente, a englobarse de tal manera que dice: todo lo puedo, yo soy este, yo soy aquel, centrado en sí mismo. El mismo rasgo que nos dice Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 32. Creyendo ser sabios, se hicieron tontos. Esa aparente habilidad lo hizo a David centrado en sí mismo en un futuro fracaso. Esa aparente seguridad, pero centrada en sí mismo, y digo aparente porque estaba en él, lo llevó a un adulterio. Amigo que me escucha, persona que me escucha, usted está a tiempo de decir basta ya, como dice el apóstol Pedro en su primer carta, en el capítulo 4. Hay personas que corren con desenfreno, es decir, de tal manera que sin ningún estorbo para el pecado. Basta ya. El apóstol Pedro, la Biblia completa está alertando al creyente. Si hay perdón en un corazón contrito y humillado, si hay perdón en el reconocimiento de pecado, si hay perdón y limpieza de pecado en la sangre de Jesús. Pero no por eso voy a hacer lo que me venga en gana, sino al contrario, Dios quiere evitar que usted sufra, que se amargue, que se resienta, que tenga problemas graves en su familia. A David le pareció muy fácil abusar de su autoridad. A David le pareció muy fácil que, como manejaba las finanzas, manejaba esto, manejaba lo otro, decía: puedo hacer como me viene en gana, haré esto, haré aquello. Esa mala decisión lo llevó completamente a una cosecha tristísima. Dice ahora Romanos capítulo 4, versículo 7, regresando a ello: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Encontramos de nuevo la frase bienaventurados, ¿cierto? Entonces, supremamente bendecido se traduce. Afortunado, bien librado, bendecido. Bienaventurado se puede decir, dichoso, glorioso, alguien que está muy bien en algún estado, feliz. Esta palabra es usada en las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo dijo en el monte. ¿Y sobre quiénes son estas bienaventuranzas? Los que reciben el favor de Dios, independientemente de cuáles puedan ser sus circunstancias. David da las razones de la felicidad del hombre. David está diciendo en esos dos salmos: te voy a decir por qué motivo debes de estar feliz. Pablo dice: tomo el ejemplo de David, que está expresando, está manifestando un gozo nato, un gozo completamente puro, una felicidad no por ganarte la lotería, no por tener aquello que tanto anhelabas materialmente. Te está diciendo, es un gozo quizá que no se puede describir, del corazón que desborda alegría, felicidad, dicha, bendición. ¿Por qué? Porque he sido perdonado de mis pecados. Es impresionante ver que la palabra de Dios nos está diciendo que David da estas razones y trata de un hombre que no solo obraba bien, sino que hacía el mal. David estaba diciendo: era imperfecto, me equivoqué, me fui por el camino equivocado, me confié en mí mismo y ahora estoy cosechando. Pero, ¿sabes? Qué maravilloso. Amigo que me escuchas, persona que me escuchas, voy a parafrasear lo que dice David. Qué hermoso es, qué bendición tan grande, qué hermoso es ver que he sido lavado, perdonado, justificado de todos mis pecados. En Romanos capítulo 4, versículo 7 encontramos dos palabras seguidas de la bienaventuranza: iniquidad y perdón. Esa palabra iniquidad, podemos nosotros juntarla,
Iniquidad ¿de qué? De nuestros pecados. Veamos la primera, iniquidad. Se refiere a violar la ley. Generalmente maldad, impiedad o actos fuera de la ley. El adulterio, por supuesto, ya era una violación. Delante de Dios, David había cometido un pecado. Era merecedor de la muerte. Era merecedor completamente de que se cumpliera la condena en él. Ahora, por la transgresión de la ley se manifiesta la realidad del pecado. Es un pecado con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque David ya sabía. David sabía que estaba obrando, que estaba haciendo mal, como muchos de los que están oyendo en este momento o viendo este programa, este mensaje de la palabra de Dios. Saben muchos que hay un pecado oculto. Saben muchos que ya llevan tiempo viendo pornografía. Muchos saben también que están cometiendo adulterio y que creen que su esposa no se ha dado cuenta o que el esposo no se ha dado cuenta. Pero el transgresor solamente debe de esperar el castigo. ¿A qué se refiere la palabra perdonados? Esta palabra perdonados es perdonar, permitir, se traduce. Quedar, se traduce también abandonar, consentir, dejar, entregar, remitir. ¿Y qué significa? Más allá de esta palabra, el perdón es mucho más que la remisión de castigo. Es la restauración a una esfera de amistad y comunión. ¿Cómo? Sí. David había cometido un pecado, como muchos de nosotros hemos cometido un pecado, al que a usted le guste. Un pecado que ha sido visible. Quizá la semana pasada, antepasada, usted se puso una borrachera en la que solamente usted sabe hasta dónde. Y hay una culpa. Seguido de esto afectó también a su familia, a su esposa o su esposo. Además maltrató y se dejó llevar por su propia carne. Y dijo cosas que no se deberían de decir. Como en un adulterio sucedieron cosas devastantes, de tal manera que ahora está la culpa. Dios mío, cometí este pecado, esta iniquidad. Señor, me siento de esta manera. No quiero ni saber qué fue lo que hice ayer, alguno dirá. No quiero tampoco ni de recordar. Puedo decirle sin que usted me malentienda, qué bueno, en el sentido de que hay esperanza y perdón en el Señor Jesucristo. Lo peor que pudiera suceder en una persona es decir, no pasa nada, pues si no maté, no hice esto, no hice aquello, sigamos la fiesta, sigamos adelante, total, ¿qué? Entonces algo se puede convertir en su corazón, un corazón insensible. Y si usted no es cristiano, se vuelve su corazón completamente duro, calloso, de tal manera que se hace arrogante. Esta palabra perdonado, el perdón, decíamos, es mucho más que la remisión de castigo, porque vuelve a haber amistad con Dios. David era una persona que había escuchado la palabra de Dios, no perdió la salvación, porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 4. David había creído, falló como muchos han fallado. Pero ¿qué se rompió? Se rompió la intimidad con el Señor, como cuando se enoja usted con su cónyuge. Hay una barrera que se puede convertir en amargura, en resentimiento, en rencor. Hay una ofensa. Usted se enojó con su esposo, se enojó con su esposa. Usted entonces está enojado, no quiere hablar con él, le hizo algo. Y la pregunta es, ¿acaso Dios tendrá la culpa cuando usted comete el pecado que le dice, no quiero saber nada de ti? ¿Acaso Dios tiene la culpa cuando usted que cometió la falla o yo o usted que cometimos la falla o el pecado y decimos, yo no quiero saber ahorita nada de Dios? No es el momento apropiado, es el momento apropiado, oyente. Es el momento en que usted se acerque amplia y confiadamente al trono de gracia. Es el momento en que usted diga, ay, perdón, quiero acercarme a ti, Señor. No había ya una amistad. Había un bloque completamente grueso llamado pecado. Oiga, pero no que nuestros pecados han sido perdonados, cierto, pero se había roto la comunión. Lo que sí se puede perder en un creyente con Dios es la comunión. Lo que sí se puede perder es la comunión y no la salvación.
David estaba feliz, David estaba contento. Padre, gracias, gracias porque has extendido tu mano de amor y de misericordia. Gracias, Padre, porque has extendido tu mano para sacarme del lodo. Gracias, Señor, porque también tu espíritu ha hablado a mi espíritu diciéndome, sí he pecado, me duele mi corazón, me duele mi alma. Dios mío, ¿acaso he perdido la salvación? No, contesta el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo le está diciendo, se ha perdido la comunión. Ven, hijo. No podrá usted recordar hermosamente en Lucas capítulo 15, cuando el padre y el hijo pródigo. El padre completamente recibe al hijo. El hijo le menciona, ¿sabes? Hay tanto en el banco. Hay estas propiedades, hay esto, hay el otro, hay aquello, hay tanto, hay esto, es todo, es multimillonario. Te pido que me des mi testamento, de tu testamento, dame lo que me corresponde, dame mi herencia. ¿Y sabía usted que de acuerdo a los historiadores, él era el menor? De acuerdo a los historiadores, describen que la herencia, cuando se daba en vida, reducía muchísimo. A pesar de esto, el hombre había recibido muchísimo, hablando del hijo pródigo. Había recibido tal que, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Habiéndolo juntado todo, vivió perdidamente. Habiéndolo juntado todo, cerró los bares, contrató la banda Chiquitibún, hizo aquello, el otro, se emborrachó, se embriagó, anduvo con hombres, con mujeres, de lo más perdido. Y el hombre se vio en la miseria, tocó fondo, como se dice de alguna manera, de tal manera que ya no tenía ni para comer. Y el animal inmundo que describen los judíos, los cerdos, un trabajo detestable, despreciable para los judíos. Ningún judío se atrevía con animales inmundos a dar ni menos de comer. El hombre llegó a ese extremo. Como muchos que han perdido, ¿qué? Su casa, su familia, sus hijos, gracias al adulterio, a las borracheras, a las parrandas, al pecado. Y como describe Proverbios, ¿cómo no escuché el consejo de Dios? ¿Cómo no escuché la voz de Dios? La predicación, la palabra de Dios que ya me hablaba, sino al contrario me aferré. Ahora me veo sin zapatos, ahora me veo sin dinero, ahora me veo de esta manera. Volveré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Este hombre reconoce como David reconoció el pecado. Este hombre se levanta, dice Lucas 15. Va y a lo lejos el padre lo ve. Y el padre de ninguna manera lo rechazó, ni de ninguna manera tampoco lo señaló, ni de ninguna manera dijo, eres esto, eres un traidor, eres el otro, eres aquello, ¿qué hiciste? El dinero, sino al contrario, corrió, lo besó, lo abrazó. Habla de restauración, habla del perdón, habla del encuentro del Padre y el Hijo, en el que ambos son abrazados por el amor de Dios. Habla entonces, amado oyente, amado estudiante de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le está diciendo, ven a mí. Ese es el perdón, esa es la misericordia de Dios, ese es el amor que derrama el Espíritu Santo a todo aquel que dice, Señor, he pecado, pero creo en tu misericordia. Y Pablo está diciendo, bienaventurado, dichoso aquel en quien no es culpado. Fíjese, dice también pecados cubiertos, literalmente el hombre que se desvió del blanco. Y la palabra cubierto se refiere a perdonar y cubrir. Qué maravilloso es que en el momento que se encuentra la disposición del creyente de decir, hay perdón en la sangre de Jesús, hay perdón en la misericordia de Dios. Quiero leer, antes de poner en manos de Dios el final de este estudio, los 3 pasajes
de Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Y la Biblia dice: David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlos. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes les cubren los pecados. Versículo 8. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Hoy es el día. Es el día hermoso y precioso en que el Padre Celestial los llama a una restauración y al perdón. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tu palabra hermosamente inspirada por el Espíritu Santo nos recuerda: ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. Tu palabra, que es fiel, verdadera, nos recuerda que el sacrificio de Cristo en la cruz nos ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado. Hoy, desde allí, desde su lugar, sea sensible a la voz de Dios. Cualquiera que fuere su pecado, cristiano, venga, acérquese al trono de Dios y dígale: Señor, en este día reconozco mi pecado, reconozco mi culpa. Hoy me presento delante de ti y creo en el poder de la sangre de Jesús. Creo en el poder de tu palabra. Creo que ya he sido perdonado. Hoy también perdono a quienes me han ofendido. Pido perdón a quien he ofendido. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Es un verdadero gozo, una genuina alegría de parte de Dios, en la que podemos decir: gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. A nombre de Vida Nueva para el Mundo, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.